hay que hablar. Saludamos a Israel Méndez. Si Petro apoya públicamente a Hamas es como promover el secuestro y de paso ahora ataca al ejército. Israel, muchas gracias. Decir tu nombre me conmueve esta época en la que en Israel hay un conflicto atroz, un conflicto que nos conmueve, del que hemos hablado en nuestras discusiones pendientes el pasado jueves. Los invitamos a ver el programa, a suscribirse al canal, a activar la campanita. Gustavo, ¿de qué quieres hablar ahora? Bueno, quería precisamente conectar tangencialmente con el conflicto entre Israel y Palestina o con la guerra, pero por una noticia de esta semana relativa al caricaturista Matador. Vale la pena mencionar, Silvio, que este fin de semana, el domingo pasado, o el sábado, creo, en Inglaterra, en Londres, hubo una manifestación, ¿cierto? Multitudinaria. Creo que están calculándolo entre 300.000 personas marcharon en pro de Palestina. Ahora, la diferencia es que ese día se celebra una fiesta patriótica inglesa, que es el día del armisticio. Los ingleses celebran el fin de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre, si no estoy mal, y esa fecha pues tenía una connotación, digamos, nacional o nacionalista. Entonces, digamos, esta noticia no sé si pasó desapercibida mucho en Colombia, pero hubo muchas roces, ¿verdad? Entre la policía, personas que apoyaban a Palestina, pero también entre grupos de ultraderecha, de verdadera ultraderecha, no como nosotros, de ultraderecha, nacionalistas ingleses que también se enfrentaron con la policía y la policía tuvo que, digamos, mediar o meterse entre los reaccionarios de derecha y algunas personas que estaban en la protesta de Palestina. Esto es muy preocupante porque este conflicto en Gaza está abriendo más la brecha de división en Occidente entre, ¿cierto?, los extremos más radicales y las personas más peligrosas, ¿cierto? Y bueno, quería comentar a ese respecto una caricatura y una controversia en la que ha estado metido el señor Matador esta semana. No sé si quieres que veamos la caricatura y comentamos. Claro, compártela. Tú sabes que Matador es un no sé cuál es la palabra, un apoyador caricaturista. Es un caricaturista con... Recordamos, ahí la recordamos la encuesta del día. ¿Qué prefieres, tajadas o patacón? Nos dicen que hablamos de temas muy duros, muy álgidos, así que para rebajar la discusión, ¿qué prefieres? ¿Las tajadas o el patacón? Vamos empatados, 1-1. Bueno, y ahí está, ¿no? Digamos que Matador él es un activista también, muy inclinado hacia el progresismo, hacia la izquierda. En esta semana pasada se le criticó por lo que algunos en la comunidad judía llamaron caricaturas antisemitas y desde luego Matador, como cualquier ciudadano, tiene derecho a opinar, tiene derecho a hacer críticas e incluso tiene derecho a expresar opiniones racistas. Pero fijémonos en esta caricatura porque aquí, digamos que está haciendo referencia a esa polémica. Fíjense que tiene ahí tres personajes. Bueno, el que habla me parece que es este señor de la Espriella, ¿verdad? Se refiere a que Matador pinta a los judíos utilizando el conocido estereotipo de la nariz ganchuda, ¿no? Y bueno, aquí de la Espriella, pues desde luego es el abogado del diablo,
que también quiere que lo dejen de dibujar, ¿no? Porque, claro, hubo algunas voces que pidieron qué sé yo, la retractación de Matador, y su respuesta pues es esta, ¿no? Es que a él solo le interesa el sufrimiento, la ordalía de los palestinos, y él es del campo de los que hablan de genocidio, de apartheid, todos estos lugares comunes, y bueno, no tienen, y se rancha, digamos, en su postura. Fíjate que en la derecha, no sé si ahí estás viendo, hay dos personajes. Uno de ellos es Daniel Coronel, el periodista, que es judío, que también que ha criticado a Matador por sus dibujos antisemitas de esta semana. Y el otro, se me olvida el nombre, pero es un abogado judío colombiano que impuso o amenazó con imponer una demanda o una acción de tutela contra Matador para que retractara o se retractara de la caricatura, ¿no? Entonces, él simplemente insiste en su postura, lo cual es totalmente válido y permitido. Sin embargo, me parece muy diciente, ¿no? Imagínate una caricatura de alguien en la cual se mostraran a los niños palestinos o a las mujeres palestinas y se hiciera burla de ellas, ¿no? Nadie encontraría eso aceptable ni loable, ¿cierto? Sería una crueldad evidente, ¿cierto? Palmaria. Sin embargo, está muy bien utilizar los estereotipos consuetudinarios y terribles contra los judíos, y en ese sentido tú, como personaje público, eres elevado a la calidad ¿no? pues de héroe de los desposeídos. Y ese es el problema que tenemos en nuestra sociedad y, digamos, en la sociedad occidental en general. Lo hemos hablado ya y no lo vamos a retomar, pero es la narrativa entre el oprimido y el opresor, y yo como buena persona que soy, Matador, tú lo oyes hablar sobre este tema, y él es el adalid de los desvalidos, es como un ungido. Él es tan sensible que no puede soportar este sufrimiento que ve por Twitter, y se proclama como un héroe defensor de los desprotegidos. Siempre va a estar del lado de los que él percibe como los oprimidos. Pero esa simpleza y esa narrativa entre oprimidos y opresores precisamente no aplica con la facilidad ¿cierto? del postcolonialismo a este conflicto. Este conflicto es el más complejo, digamos, que hay en el mundo. Y tontos, perdón por usar esa, bueno, me retracto, no. Ingenuos o despistados como Matador aplican esa matriz de análisis a este conflicto y llevan al exceso digamos, el fervor, al punto de, sin darse cuenta o tal vez a propósito, sembrar el odio contra los judíos. Que se siente tan sensible por unos que no le importan los demás. Sí. Así como tantos, la propaganda antisemita se repite y es grande y a la gente le gusta porque en teoría es el poderoso. Claro. Y el poderoso, y la discusión con el poderoso, del opresor y del oprimido, nos hace sentir siempre simpatía, empatía por el oprimido. Pero tanto así que esta gente se le olvida que hay niños secuestrados. Y cuando digo esta gente, es esta gente que como Matador hace ver que su sensibilidad ante lo que ocurre en Gaza y en Palestina es tan grande que lo demás no importa. ¿Y qué es lo demás? Lo demás es la justicia, es la libertad, es que hubo un ataque y después una reacción, es que hay una comunidad internacional que está pidiendo a Israel a gritos que no ataque de forma tan feroz al pueblo palestino. Recibimos comentarios de nuestros oyentes, dice Israel Méndez: dogmas religiosos de izquierda. Dice Pseudomonte Aeropagita: el pueblo elegido es intocable, no se le puede decir nada, porque si no lo terminan comparando a uno con el señor del bigote. Pseudomonte parece que
también tiene como una irritación contra Israel, o está un poco, en fin, es totalmente válido criticar y se debe criticar la acción del Estado de Israel. Y uno puede, desde luego, lo hicimos en el programa anterior, criticar el exceso de la fuerza, pero no se puede ignorar olímpicamente con la ética, ¿cómo le decía Chucho? Acomodaticia, y no mencionar el ataque del 7 de octubre como si hubiera sido algo. Y fíjate, Silvio, que justo ayer, en esta semana, estos días, discutía con nuestro compañero, amigo Ferreira, ¿no? Y él de verdad piensa que este conflicto en Gaza entre Israel y los palestinos, la religión no tiene nada que ver. Me lo afirmaba así, me decía, no, ese conflicto es puramente político y económico, oprimido, opresor. Yo, no, estás equivocado, porque el componente yihadista es fundamental para empezar a medio comprender este conflicto, pero la gente progresista, estos compasivos, esta gente que claro, que se conmueve más que tú o yo, porque nosotros somos insensibles a sus ojos, del sufrimiento palestino, son incapaces de ver el conflicto en su totalidad. Solo lo ven como el fuerte Israel, ¿cierto? Y el sufrido y el pobre oprimido Palestina. Pero, digamos, Y hacen propaganda de eso para la política interna, lo cual a mí me parece sumamente chocante y desagradable. Y no solo en Colombia. Esta semana más o menos discutí con Martín Caparrós, gran cronista, el cual admiro, precisamente porque en su red social X comenzó a mezclar sus sentimientos frente a el conflicto en Gaza con su propaganda a favor de un candidato a la presidencia de la República Argentina. Así que con eso quiero decir, no solamente en Colombia, también esto lo hacen personas como Martín Caparrós, periodistas con tanta ética y trayectoria en sus países. Y quiero que este sea el momento del puente para hablar más o menos del debate presidencial que hubo ayer en la Argentina entre Massa y Milei. Saludamos a los oyentes, nos escriben, no rock and roll 3, ese programa es para ti, no rock and roll. Es una trampa y un grave error para un cristiano creyente o no sumarse a engrosar las filas de simpatizantes musulmanes o judíos. Gracias, no rock and roll. La verdad es que sobre el conflicto no he estudiado lo suficiente. De momento no tomo partido por ninguno. Bien, invitamos a los oyentes. Es que tomar partido en una guerra es algo, una guerra ajena. Nosotros que somos humanistas, ¿no? Pensamos de otras formas. Ante el horror, ante la barbarie. Dime. Lo que sí para mí es claro es que yo sí tomo partido por los valores de Occidente. ¿Ok? Sí, eso es lo único. La libertad individual, la igualdad entre hombres y mujeres, en derechos, todos esos valores que solo se disfrutan en Occidente, con eso sí estoy siempre alineado, no con el fascismo islámico, nunca. Bueno. Muy bien.